Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de saber cómo está el mundo ahí afuera para saber cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy, primero que nada, me siento muy feliz. Conectar con la familia siempre es importante, reconectar con las personas que queremos es una forma de conectar con nosotros mismos. Y justo es el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Un tema que creo que a mí me generó mucha angustia a lo largo de mi crecimiento, a lo largo de mi desarrollo y a lo largo de esta experiencia humana que de vez en cuando es un tanto angustiante, un tanto preocupante cuando no la entendemos, cuando no la procesamos y cuando no sabemos exactamente cómo definir las experiencias que estamos vivenciando y cómo trascenderlas dentro de un proceso de vida que se puede volver muy angustiante y nos puede llegar a perder dentro de algo que está diseñado para ser vivido en todos sus matices y en todas sus categorías. El día de hoy vamos a explicar y vamos a hablar a profundidad sobre el ser humano, el ser como humano, el ser dentro de la experiencia humana y esta idea que he rebotado en la cabeza de científicos, filósofos, antropólogos, historiadores, todas las personas que trabajan y que tienen un enfoque con el ser y el que viene a ser el ser en el mundo, se han topado con esta cuestión. ¿Cuál es el objetivo de la experiencia humana y de mi experiencia humana dentro de este proceso? Para comenzar a hablar de la experiencia humana, es importante comprender enfoques que es necesario explicar para comprender cuál es nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con nuestro entorno, nuestra relación con el mundo. Si nos vamos un poquito a la física, después de la física newtoniana, encontramos una física donde la energía dentro de las partículas comienza a ser más resonada. Dentro de la física cuántica encontramos muchísimo este tema de que todos los átomos que conforman la materia están cargados de energía y por lo tanto toda la materia es energía. Y dentro de esta cuestión de la cuestión de la energía y de la materia venimos a existir nosotros, que estamos conformados por células, moléculas, átomos y por lo tanto somos energía. La energía existe en absolutamente todo el estado de la materia y en todo el universo existe la materia. Por lo tanto, estamos interconectados con todo lo que existe en el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dar un brinquito un poquito más alto de lo que hemos venido platicando. Habíamos hablado de la responsabilidad personal, la responsabilidad con mi vida y la responsabilidad con la humanidad. Lo que yo hago tiene una implicación porque yo soy un representante de la humanidad. Yo soy responsable de lo que es ser un ser humano. Si damos este salto un poco más arriba y encontramos que estamos interconectados, representa que todo átomo que me atraviesa se lleva una carga energética de mí y va y la reparte a cualquier parte del universo, a cualquier parte del campo cuántico, a cualquier parte del campo de la materia. Eso significa que yo soy en todas partes y el todo es conmigo en todo momento. A nivel molecular, el tiempo y el espacio son unidades de medición que no tienen un referente. Pero vamos a ir un poquito más adelante con una explicación más clara. Dentro de este concepto, vamos a comprender, dentro de la idea de materia, dentro de la idea de energía, nosotros vamos a representar esa energía con la palabra pensamiento. Nuestro pensamiento emana una energía. Y nuestros sentimientos, nuestras emociones, es la forma en cómo vamos a atraer esa misma energía.
¿Qué significa esto? Que todo lo que nos han enseñado, donde nos dicen que el poder de la atracción y todo, ya lo habíamos hablado, más que poder de la atracción es un poder de la resonancia. Es importante que exista una congruencia en el pensamiento y una congruencia en el pensamiento y en la emoción o el sentimiento para que lo que yo estoy pensando realmente lo pueda atraer. Cuando hay una congruencia, estoy en resonancia con todo, con toda la cuestión del espacio y con toda la cuestión de la materia. Cuando yo estoy en resonancia, soy capaz de crear nuevas realidades. Siento que me estoy acelerando muchísimo en muchas cosas, como que quería ir platicando parte por parte, pero es muy importante comprender desde lo complicado que suena todo esto, porque se va a resumir en leyes bastante sencillas que hemos venido trabajando y hablando dentro de los videos. Es muy importante que aprendamos de nuestras emociones, que escuchemos a nuestras emociones. El lenguaje de las emociones es nuestro cuerpo, se comunica a través del cuerpo. Y el lenguaje de la mente son los pensamientos. La mente, que es la acción del cerebro, se comunica a través del pensamiento. Esas dos líneas de comunicación tienen que estar en comunicación real. Porque ¿qué es lo que pasa si no? Podemos ser esclavos de nuestros sentimientos o podemos ser esclavos de nuestros pensamientos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo tengo un recuerdo, la mente me genera un recuerdo y ese recuerdo me genera una emoción. Me evoca enojo, me evoca cólera, me evoca coraje, me evoca una serie de emociones, y en ese triguereo yo ya tengo una reacción químico cerebral y ya me enrojecí, ya estoy gritando, ya estoy llegando enojada o con angustia o con culpa o con ira o con alguna emoción que ya está afectando a mi campo alrededor, a las personas que están conmigo. En ese momento mi cuerpo está siendo el sirviente de mi mente, está sirviendo a mi mente. Mi mente está comunicando un pensamiento y mi cuerpo está reaccionando químicamente, bioquímicamente ante ese pensamiento. Este caso puede sonar bastante sencillo, pero si tomamos en cuenta que como seres humanos, específicamente en la educación que hemos tenido socialmente o que yo he tenido, estoy muy acostumbrada a vivir en el pasado, a estar recordando eventualidades pasadas que me están generando una serie de reacciones bioquímicas cerebrales y que me mantienen en una adicción y en un círculo vicioso físico, mental y emocional, porque ya tengo la reacción química, la reacción emocional y la reacción cerebral. Cuando esto ocurre, no salimos de los estados emocionales y volvemos adictos a nuestros cuerpos a estar en ese estado emocional. Hablábamos en el video de la culpa, de todo lo que genera la culpa. Cuando tenemos una educación con mucha culpa, cuando por ejemplo tenemos una religión muy arraigada y no separamos la parte de la culpa insana de la religión, vivimos con una culpa constante de cosas que ya hemos vivido en la vida y volvemos a nuestro cuerpo y a nuestra química cerebral adicta a esa culpa. Cuando tratamos de deshacernos de la culpa, nuestro cuerpo va a tener una reacción química y va a buscar ponernos trampas mentales, porque hay que recordar que nuestro cuerpo emocional se vuelve esclavo de nuestros pensamientos. Si yo no reacciono con culpa ante situaciones porque ya le estoy trabajando y ante tal situación yo ya no reacciono con culpa, mi cerebro va a encontrar formas de revivir situaciones pasadas donde yo reaccioné con culpa para mantener el estado de culpa al que está acostumbrado al consumo. Y así es con todas las emociones. No tenemos una brújula emocional, o a muy pocos se les enseñó cómo tener una brújula emocional con respecto a cómo manejamos la cuestión de la química, cómo manejamos la cuestión del pensamiento y cómo manejamos la cuestión de la experiencia vivencial cuando estoy ante una situación que me representa un choque. Así como tenemos el tema donde el cuerpo puede ser esclavo, también puede ser viceversa.
la mente puede ser esclava de la adicción física que yo le genere a estados emocionales, a estados físicos que me generen después pensamientos donde entre en otro círculo vicioso. Es decir, la mente se vuelve esclava del cuerpo y el cuerpo, por ende, va a estar contestándole siempre a la mente para no salir de los ciclos que ya tenemos delimitados. Todos los temas que hemos hablado han tenido mucho enfoque con la cuestión emocional y las cuestiones básicas del eje humano, como la culpa, el miedo, el amor. Son estados energéticos también. Las emociones producen un nivel de onda medible que nos puede mantener en ciertos grados de energía. Si nosotros tomamos en cuenta que dentro de nuestro pensamiento estamos teniendo una antena donde enviamos un mensaje de lo que deseo recibir y emocionalmente estoy siendo el receptor, y por eso es importante tener esa coordinación, y estoy siendo receptor de lo que estoy pidiendo, es importante que comencemos a observar cuáles son los estados emocionales en los que vivimos más constantemente. Un ejemplo sería que yo esté pidiendo que llegue dinero, que llegue abundancia, pero verbalizadamente o en mi sentir yo me siento en un estado de pobreza. No hay una congruencia entre que yo esté pidiendo y en cómo yo lo estoy representando en mi expresión del día a día. Un ejemplo muy claro para esto es la oración. La oración es un momento en donde conjugamos una intención dentro de nuestro sentir conjugado con nuestro pensamiento. El rito de la oración consta de la repetición de palabras estratégicas, así como muchos ritos sagrados tienen ciertos simbolismos para tener estas invocaciones específicas donde la mente, el habla y el sentir están en una coordinación y que pueda tener esa congruencia para que entre la energía que se está solicitando, la energía del todo. El campo cuántico es el todo. El mundo material en el que nosotros vivimos es el mundo del 1%. 1% de materia contra un 99% de campo cuántico en general. Y nosotros vivimos estancados en ese 1% de materia. Nos perdemos de la plenitud y de la inmensidad del todo por estar centrados en la cuestión donde se nos ha dicho de mil maneras, desde diferentes lugares y desde diferentes espacios, que son los espacios donde nos podemos perder. ¿Cuál es la trampa del ser humano? ¿Cuál es la trampa que vuelve difícil la experiencia humana? El ser capaces de atravesar estados emocionales de una forma que no afecte un espacio mental y que no me lleve a una reacción química, que me lleve a una reacción física. Que en resumen sería ser responsable con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Es una forma de resumirlo bastante fácil. Las emociones son energía y por eso no son tan fáciles de controlar, por eso no son tan fáciles de digerir y por eso no son fáciles de explicar tampoco en muchas ocasiones, porque cada ser humano tenemos una experiencia diferente de la energía de acuerdo a cómo nos relacionamos con la energía. Si dentro de estas mismas explicaciones, que de por sí no son muchas veces muy sencillas, crecemos en entornos violentos o crecemos en entornos donde no tenemos una facilidad, donde es peligroso vivenciar una emoción, donde es peligroso vivenciar un pensamiento, donde es peligroso que se vuelva
una realidad, un estado constante de mi entorno, se vuelve más difícil experimentar nuestra capacidad de crear nuestras realidades. Entender nuestras emociones es entendernos a nosotros mismos, es entender el lenguaje de nuestro cuerpo y darle a nuestro cuerpo la libertad de expresarse. La culpa es una de las emociones con las cuales se nos limitó mucho a vivir esta parte. Por una parte donde la iglesia y diferentes esferas consideraban que el ser humano tenía que ser retraído de sus capacidades por creerle incapaz de controlarlas, o el miedo a que fuese capaz de controlarlas y lo que pudiese crear con ellas. Crear en un sentido Jesucristo y crear en un sentido Hitler, que sería más bien destrucción. Esa es una creación de realidades. Cuando hay una congruencia en el estado emocional y en el estado mental. Cuando hay una congruencia, estamos viviendo en el presente. Parte de la congruencia es estar vivenciando el cómo me siento en cada momento y manteniéndome en el instante presente. Una clave para poder crear nuevas realidades es mantenerme dentro de un estado de presente y de presencia. Cuando yo estoy en un estado de dolor, cuando yo estoy en un estado donde está... Eso quisiera saber yo. Yo también. Donde está fuera de mi zona de confort la felicidad, porque es algo que yo desconozco. Es más fácil mantenerme en un estado constante. Aparentemente es más fácil mantenerme en un estado constante de sufrimiento porque es lo que conozco. Porque no conozco nada más allá de eso. Y porque si a nivel emocional ya es difícil conocer una emoción, conocer otra puede ser demasiado riesgoso o demasiado peligroso dentro de mi interpretación, dentro de lo que ha sido para mí experimentar. No, como seres, la mayoría de los pequeños, de las infancias, son seres hipersensibles. Todo es hipersensible. Y cuando crecemos y somos adultos perdemos la sensibilidad ante todo, la capacidad de sorprendernos, la capacidad de interactuar, la capacidad de ser empáticos con las emociones de otros. Y dentro de esa falta de sensibilidad, el adulto intenta moldear al niño interpretando como debilidad la sensibilidad. Y en lugar de enseñar cómo llevar el camino emocional y el camino de los pensamientos, simplemente se ponen estructuras de no, de esto no está bien sentirlo, esto no está bien pensarlo y esto no es, en lugar de enseñar a cómo navegar e interactuar los diversos pensamientos y emociones que estamos sintiendo. En el mundo de los pensamientos y las emociones es como andar en bicicleta, te vas a caer, te vas a dar madrazos, pero es muy muy importante seguir intentando, seguir este esfuerzo constante de no tener miedo, de atreverme a descubrir quién soy y cuál es el potencial que tengo. Porque creo que muchas veces también ocurre eso, ocurre una crisis con poder sostener. Bueno, yo, por ejemplo, y mi generación, con muchas personas de mi generación que he platicado, hay un común denominador con el no ser suficiente, con la herida de no ser suficiente. Y dentro de la herida de no ser suficiente, descubrir mi propio potencial conlleva una responsabilidad bastante grande. Y eso genera que no explore hacia adentro y me evada en muchas cosas que están afuera. Y que de alguna forma siempre sabemos que son mera evasión, que son mero escape
de confrontar si la realidad que estoy viviendo es la realidad de mi máximo potencial, si es la realidad congruente de mi pensamiento y mi sentir, si es una realidad que no me tiene tampoco adormecido. Ay, me fui. Me conecté. Vamos a ahondar mucho en esta cuestión de vivir en el pasado porque creo que es uno de los vicios humanos y una de las trampas más comunes. El vivir en el pasado es una forma de fidelizarnos también a lo que yo creo que soy. En el video del reset les decía que era importante atreverme a no ser yo, atreverme a creer que la versión que yo creo que soy de mí, uno, no es la única que existe, y dos, no es el máximo potencial que yo tengo, porque en la versión que hoy tengo de mí es la versión donde también estoy albergando todas mis realidades pasadas en una secuencia repetitiva de las emociones que no quiero soltar o no quiero liberar porque son parte de mí. Yo recuerdo algún momento de mi adolescencia que no quería salir de la depresión porque yo escribía, y si salía de la depresión yo sentía que no iba a ser capaz de crear y de comunicar mis emociones de la forma en cómo las estaba sintiendo, que mi arte iba a ser menos arte porque la esencia de mi arte era la tristeza. Y atreverte a descubrir arte nuevo en otro tipo de emociones, uno, no es fácil, dos, conlleva autenticidad y valentía, y conlleva el descubrir que eres más que tus emociones y eres más que tus pensamientos, que es el punto al que quiero llevar con esto. La realidad de tu presente es la conjugación de esas dos cosas, y el creer que yo soy lo que siento, o yo soy lo que pienso, o todavía en un sentido más material, soy el título que tengo, o el apellido, o la nacionalidad, o el nombre, o incluso las amistades. Muchas amistades que tenemos también responden a un estado del ser. Por eso el tema es ser humano, porque dentro de las experiencias del ser que yo voy teniendo, voy creando una realidad. En mi experiencia del ser, cuando yo tomaba, era un ser borracho, y ese ser borracho tenía amistades de cierto tipo que validaran que yo era yo, y parte de lo que me componía era el alcohol. Cuando nos damos cuenta que es como si tuviéramos un muñequito y le podemos estar quitando y agregando y moviendo, nos damos cuenta de lo multifacético que puede ser. De sea lo que quiera ser. En un sentido literal y en un sentido real. Porque entonces mi personaje, yo pensaba que era alcohólico, pero ahora mi personaje no es alcohólico. O sea, sí, perdón. Mi personaje fuma y después mi personaje no fuma. Mi personaje tiene amargura, por ejemplo. Hubo una crisis muy a nivel personal que yo llegué a tener con respecto a mi experiencia de cómo percibía yo la vida y cómo la vida ya no se sentía en colores, tonos y sentido, donde mis sentidos ya no respondían a la vida de la misma forma. Y
fue cuando me di cuenta que había vuelto un estado emocional, lo convertí en un estado del ser, y del estado del ser lo evolucioné a parte de mi temperamento, y de parte de mi temperamento lo evolucioné a rasgo de mi personalidad. Cuando yo elijo que una emoción esté arraigada y represente parte de quién soy, al pasar de los años, si sigue presente, ya se vuelve rasgo de la personalidad. Esa es la magia del estado constante de cuestionamiento humano, de estar autocuestionando lo que pienso y lo que siento de forma constante. ¿Desde dónde lo fundamento? ¿Desde qué realidad estoy viviendo? ¿Hasta qué momento rompemos la realidad de la víctima, por ejemplo? La realidad de la víctima lo hablábamos en varios videos, y es uno de los primeros estados, cuando te dicen, eres víctima de tus papás, de lo que te hicieron, pero es el paso 1. Hay paso 2, 3 y 4. Y el estado último del ser es la responsabilidad. Dentro del estado del ser vamos a crear la realidad que queremos vivir. Si aterrizamos esto a un nivel de la vida diaria, podríamos ir observando cuántas de las emociones que vivo en mi día a día están relacionadas a un evento del pasado, y cuántas emociones o sentimientos de mi día a día los puedo vincular con la creación constante de mi momento presente. En los estados de los eventos pasados hay una carga que nos genera un bloqueo espaciotemporal. No nos deja avanzar de cierto límite, se genera una barrera. Y cuando no podemos avanzar de esa barrera, seguimos yendo en la dirección contraria. Y la dirección ideal para poder crear es presente en cuanto a vivencia y pensamiento, con proyección hacia el futuro. Y da miedo. Da miedo, para empezar, voltear a ver hacia adentro y pensar qué realidad quiero vivir a futuro. ¿Qué realidad soy capaz de imaginar? Si me dicen, imagina la vida de tus sueños, ¿qué clase de vida imagino? ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son las materializaciones que me gustaría ver? Si es dentro de mis relaciones, si es dentro de la cuestión económica, si es en cuestión de viajar, y qué tan lejos puedo llegar a ver. Porque también en la visualización implica la fe que tengo en mí, la fe que tengo en quién soy. Y eso, todo esto está conectado a lo que hemos venido platicando todos los videos, a las heridas emocionales, a las heridas con las que crecimos, y al valor que tenemos de trascenderlas. No las vamos a borrar, pero sí podemos trabajar para sanarlas. Sí podemos salir de ellas, sí podemos resignificarlas.
salir de los círculos viciosos que nos mantienen en una línea constante. Así como en el video del amor hablábamos que en la cuestión del amor romántico nos contaron historias, pero que el amor era otra cosa. En nuestras infancias también nos contaron historias de qué era la vida y cómo era la vida. Y hay historias que compramos y hay historias que no compramos. Pero esas historias nos las hemos seguido contando. Nos las seguimos narrando de lo que somos o no somos capaces de hacer, de lo que podemos alcanzar y lo que no podemos alcanzar. Este es un tema donde coinciden todos los temas, donde coincide el tema de autoestima, por ejemplo, también, donde coincide el tema de ego. Porque es el tema donde no nos podemos engañar a nosotros mismos. Si no estamos creando lo que estamos pidiendo, es porque no estamos siendo lo que tenemos que ser para tenerlo, por la ley de la resonancia. Porque hay algo que no está comunicándose a nivel pensamiento y a nivel emoción. Y consolidar la mente, consolidar el cuerpo y consolidar la emoción, el sentimiento, nos da el resultado del estado del ser, que nos da el resultado del alma. Ahí está el famoso ¿quién naciste para ser?, que se menciona en cada video. Ya estamos entrando en estos temas porque es el video 30. Ya hablamos muy superficial de muchas cosas. Bueno, no superficial, pero ya podemos tener las suficientes piezas para alcanzar a ver un primer panorama de las cosas. Y creo que este es el primer panorama donde es responsabilidad 100%, porque la realidad que tienes es la realidad que elegiste. Con todo lo anterior, con todo lo que se ha dicho, la realidad que tienes es la que has elegido seguirte repitiendo todos los días. O elegido creerte, o de la que no has elegido salir. Ay, qué calorón está haciendo. Un saludo a mi staff del día de hoy, a Grandeni, Lupita y Eduardo. Muchísimas gracias por ser mi staff del día de hoy. Están aquí muy calladitos y muy serios. Se han tocado muchos temas. Realidades fueron creadas el día de hoy. Justo hablando de este tema. Entonces, ¿para qué venimos? ¿Para qué estamos aquí? Suena complicado todo lo que ya se mencionó. Y suena doloroso incluso tomar la responsabilidad de esas realidades. Como un meme que vi en Facebook que dice: cuando descubres quién es tu verdadero enemigo y estás en el espejo. Es doloroso, pero es un dolor necesario para comprender la oportunidad que hay detrás de eso. Porque si al repetir todas las historias pasadas para mantenerme en un estado y en una frecuencia constante, ¿qué pasa si lo quito? ¿Qué pasa si lo cambio? ¿Qué pasa si cambio la frecuencia? La frecuencia más alta es el amor. No hay otra. Es la más alta. Tengo una frase que me gusta, creo que la tengo en WhatsApp, que es: yo amo en defensa propia. Porque es la única. No
Incluso el odio y la ira están abajo del amor. Porque debajo del odio y la ira, o arriba del odio y la ira, solo hay amor. Son fruto de, pero vibran en otro tipo de frecuencia, atraen otro tipo de cosas. Desarrollar el arte de amar es la forma más lógica de llegar a la vida que soñamos tener. Amar y servir es la frecuencia más alta, por tanto. Ya lo hablábamos en otros 2 o 3 videos. Cuando yo doy... ¿Yo? ¿No? ¿Sí? Cuando yo doy, también estoy generando en otro la oportunidad de dar y de ser dador. Y se vuelve cíclico. Es como si en una relación de 2 yo cuido de mí, tú cuidas de mí, no tengo ni por qué cuidar de ti ni tú de mí. Y no se genera una dependencia ni una codependencia. Porque cada quien cuida de sí mismo. El amor empieza por ti mismo, por ti misma. ¿Y cómo se puede acceder a estos? Bueno, vamos por partes. Tampoco se trata de tratar de controlar los pensamientos, porque le debemos un agradecimiento y un respeto a nuestra mente por cuidarnos y protegernos. Porque por algo piensa como piensa y por algo siente como siente, porque así vivió toda su vida. Por eso es como andar en bicicleta. Y el primer paso es observar. Es ser observadores de la vida, es ser observadores de mis emociones, ser observador de mí mismo, de mí misma. Observar ante una situación cómo reacciono, cómo pienso o qué pienso. O si primero pienso y luego existo. Si primero pienso y luego... Bueno, si Descartes también tenía razón. Primero pienso y luego existo. En la cuestión cuántica igual, si alguien se quiere echar un clavado, está mucho de lo cuántico parte del efecto observador. Porque el efecto observador demostró que el comportamiento de una partícula dependía de la persona que la estaba observando, que fue la primera comprobación de que el ser humano tenía una injerencia en la realidad creada, que al observar ya estábamos creando, y eso rompe la newtoniana de causa y efecto. Dentro de esta lógica se abren nuevos panoramas para poder vivir nuevas realidades, pero al mismo tiempo es fundamental ser compasivos con nosotros mismos. No podemos exigir a nuestra mente de la noche. Yo no me puedo despertar mañana diciendo no pienses como pienses, no hagas esto, o sea, porque queremos lo mismo. Queríamos una frecuencia de reproche propio. Solo es observar, es genuinamente observar. Y poco a poco, observando, vamos a tener la capacidad de cambiar con el efecto observador. Sintiendo y dándonos el permiso de sentir verdaderamente. La comunicación de los sentimientos es a través del cuerpo. Realmente sentir físicamente en dónde siento el dolor, en dónde siento la ira, en dónde siento el enojo, en dónde siento el amor, en dónde siento la felicidad. Y permitiéndonos sentir. Porque ya lo decíamos, emoción no sentida es energía estancada, y energía estancada en el cuerpo revienta en algo, truena en algo. Cuando somos compasivos, estamos en una frecuencia de amor. Eso significa que si te estresas por pensar mucho cosas que no deberías de pensar, pero piensas que estás en un proceso de aprendizaje y que es poco a poco y que no pasa nada, si de repente tu mente se va un montón,
regresas a la frecuencia del amor. Pasa mucho eso cuando empiezas a meditar. El dejar la mente en blanco para poder meditar de pronto cuesta mucho trabajo. Y muchas personas con las que he platicado que tienen tema para meditar se estresan en esa fase de, es que mi mente no se queda quieta. Pues déjala. Pues eso eres. Observa. Comienza por ver qué es lo que está pensando tu mente, qué es lo que te está preocupando. Porque de ahí también viene el estrés y viene la ansiedad. Observando los pensamientos vas a ver dónde se están detonando tus emociones, cuáles son tus triggers, cuáles son tus disparadores emocionales. En donde está tu mente está tu corazón. En donde está tu corazón está tu mente también. Por eso es la congruencia. Y atrevernos a salir de las experiencias pasadas, como dejar de pensar en tu ex, eso es muy bueno. Dejar de revivir si te engañaron o si esto o si aquello, es cortar para poder atraer algo nuevo, en la frecuencia que sea y en la forma en que llegue. En otro tipo de traumas también, en un asalto, algo que te genere estar en frecuencia de miedo o de inseguridad. Porque lo contrario del amor es el miedo. Y no es fácil. Por eso ser humano no es sencillo. Y por eso es tan sencillo caer en drogas, en alcohol, en todas esas otras cosas por las que pagamos para no entrar en todo esto que estamos hablando. Porque es mucho más fácil pagar por evadir. Porque en las crisis es muy difícil quien nos diga cómo ir hacia adentro, cómo navegar lo que muchas veces sentimos que, o yo llegué a sentir que yo misma era una caja de Pandora emocionalmente, un agujero negro. Y eso también es un pensamiento y es una forma de autopercepción. La experiencia humana es lo que elijamos crear de ella. Si nos compramos el cuento de naces, creces, estudias, trabajas, te casas, la casa, el perro, los hijos, eso es una opción de realidad. Pero hay tantas realidades como personas. Como personas ha habido y habrá. Y cada una ha elegido una realidad diferente. Hay que separarla de la que nos vendieron en casa, de las que nos vendió la tele, de la que nos venden los medios. Porque cada sector tiene su propia agenda. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu estado del ser? ¿Cuál es el estado del ser al que quieres llegar? Y dentro del estado del ser que elijas, es lo que vas a estar atrayendo, es lo que vas a reforzar, es lo que vas a volver parte de tu temperamento. Y de tu temperamento va a brincar a ser un rasgo de tu personalidad. Y la magia de esto es que no tiene límite de edad. Se puede empezar a reforzar desde muy pequeñito hasta como los Legos de 9 a 99. Esto es cuántico, está en todo. Tener miedo de nuestros pensamientos, tener miedo de nuestros sentimientos es tener miedo de lo que venimos a hacer. Es tener miedo de la experiencia que venimos a vivir.
vamos a explorar todo el panorama de colores. Y en ocasiones nuestros sentidos tampoco van a ser tan confiables para poder vivir esta experiencia. Hay que atrevernos a vivir y a explorar esto. Hay que atrevernos a intentar la congruencia. A salir de lo que nos contaron que somos para descubrir quiénes podemos llegar a ser. Creo que todo el concepto de ser humano es de los conceptos que a mí más me ha costado procesar y entender, por toda la cantidad de realidades diferentes que sobre todo ahorita con los medios de comunicación podemos ver, y todas las partes de donde se atenta contra la dignidad humana, donde no hay empatía, donde no hay respeto, donde... El otro día hablaba con un amigo, un saludo a Eric, por cierto. Eric, hola. Hablaba el otro día con Eric sobre cómo permitimos que realidades abusivas se reproduzcan solo por poder aspirar a un día ser ese dictador. Como muchas veces he escuchado que se justifica que ciertos sistemas o cuestiones funcionan solo porque te venden la posibilidad de que tú podrías ser esa persona que ejerza ese abuso. Y el producto de este canal al final es negarme a creer que ahí termina la experiencia humana, y que la experiencia humana nada más es eso, o que la experiencia humana nada más es la parte dolorosa que yo viví. Las partes que he visto en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida amorosa, en todas las vértices, en todas las aristas. Y un día decidí darle la oportunidad a crear otra realidad, a tener una realidad diferente, donde incluso las personas que amo vivieran una realidad diferente, al yo vivir una realidad diferente. Porque por inercia, al amar estamos dando, y al dar hacemos dadores al otro también. Es una invitación expansiva. Estar en la frecuencia del amor expande la frecuencia del amor. Es lo mágico. Pero sí requiere ser genuino, requiere que las personas sean fines, no medios. Requiere realmente, aunque cueste y aunque pese y aunque sea bien cansado a veces, que no se nos olvide que todos los días y en cada acción somos representantes de la humanidad y estamos generando la realidad del mundo, aparte de la nuestra. A nivel cuántico, en resumen, somos energía. La energía está en todos lados. Y somos parte del todo, por ende. Y ese es el secreto del karma. Que lo que das lo recibes. Y lo recibes por frecuencia. Porque si tú estás en la frecuencia del miedo, tú envías... El miedo es frecuencia 2. Te llenas de frecuencia 2
Y los átomos viajan a través del tiempo, el espacio y el universo y se van todas las frecuencias 2. Todo tu cuerpo para recibir dice 2. Todo. Y es así de sencillo. Y si yo estoy actuando y pensando 2, y luego me enojo y digo, ¿por qué 2? Vamos calando el 3. Esa es la congruencia. La congruencia es saber qué número es el que llevo en el pecho. Cuál es el número que estoy hablando, cuál es el número que estoy pensando y cuál es el número que estoy pidiendo. Y para llegar a la 3, a la 5, hay que hacer chamba. Para pasar de segundo de primaria a tercero, había tarea, había examen. Y es hacia adentro. Por eso la frase del canal me encanta. Conocer cómo está el mundo allá afuera para conocer cómo está el mundo aquí adentro. Porque es tu reflejo. Porque si afuera ves 2, aquí hay 2. Si afuera ves 5, aquí hay 5. Todas tus relaciones son tu reflejo. Tu trabajo es tu reflejo. Tu vida es tu reflejo. Y en el momento que lo elijas, lo puedes cambiar. La vida te va a poner la prueba a ver si de verdad es congruente. Si sientes 2 y piensas 2, va 2. Si sientes 3 y piensas 3, va 3. Pero era el examen. Y si no, repites. Y ya. Tampoco nos podemos enseñar por la vida por no haber estudiado. Pero es lo bonito. Hay más tiempo que vida y puedes volver a repetir. Pero eso es básicamente el secreto de ser humano. No dejar de serlo. Porque la bendición de ser humano es que te puedes equivocar. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y repites. Y eso está chido también. Porque cada día es una nueva oportunidad de volver a intentar. De volver a observar tus pensamientos. De volver a observar tus emociones. De reconocer tus errores. Y de no caer en la culpa. Solo ayer era 2, hoy elijo ser 3 y mañana quiero ser 4 y un día voy a ser 5. Pero no rendirte en ese proceso constante, porque los pensamientos son movimiento, las emociones son movimiento y la energía es movimiento. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es todo para el día de hoy. Bravo. Cuídate mucho. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Cuídate mucho, quiérete mucho y el próximo miércoles aquí nos vemos.